Nacional, salida a San Juan de los Morros, frente al Hotel Los Morros. Y recuerda, somos el lugar donde se viene a comer sabroso. Somos el Rincón Llanero. Restaurante Baluque. Cómete el mejor arroz chino con nosotros. Abierto de lunes a domingo. Lumpias, arroz chino y mucho más. Contamos con servicios delivery al 0414-236-1147. Ubícanos en la Avenida Bolívar, local 74, a 100 metros de la zona educativa de San Juan de los Morros, Estado Guárico. Restaurante Baluque, el sabor que deleita tu paladar. Finaliza el espacio publicitario. Siembra TV, más cerca de ti. Siembra Televisión, compañía anónima, no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Programa recreativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de madres, padres, representantes o responsables. Con mi Medio Oriente querido. Siembra TV, más cerca de ti. El siguiente programa es presentado a nombre de
damos la cordial bienvenida a su programa Mi Medio Oriente Querido, como todos los viernes a esta hora. Hoy vamos a hablar, José. Hoy el programa es muy interesante con el problema de Gaza, el conflicto que ya lleva desde el 7 de octubre. Israel está tratando de trasladar, de hecho está en Cisjordania, y también un frente contra Hezbollah en el sur del Líbano. Creo que por ahí tenemos una reseña sobre Cisjordania. Las Fuerzas Armadas israelíes se han retirado este viernes de la ciudad y del campamento de refugiados de Jenin, tras 10 días desde el inicio de la mayor operación militar en Cisjordania en décadas. La incursión ha dejado al menos 21 palestinos asesinados y decenas de heridos a manos de las fuerzas israelíes en esta localidad situada al norte de Cisjordania, según han informado la agencia oficial de noticias Wafa. Más del 70% de las calles han quedado arrasadas tras el paso de los blindados israelíes. La operación israelí también ha causado unos 150 heridos en numerosas calles, casas, comercios e infraestructuras eléctricas fueron destruidas, mientras ahora los habitantes tienen miedo del regreso de las tropas. Periodistas y fotógrafos denunciaron ataques por parte de las tropas israelíes mientras han estado cubriendo la incursión israelí en este territorio palestino ocupado. Uno de ellos, el fotógrafo Mohammad Mansour, de la agencia de noticias palestina Wafa, resultó herido de bala este pasado martes. Según este medio, después de que el ejército israelí abriera fuego contra el vehículo en el que se encontraba en el oeste de Yemen. En toda Cisjordania, desde el 7 de octubre que dio inicio a la guerra en Gaza, y a una mayor represión en el resto de los territorios ocupados, más de 650 palestinos han muerto por fuego israelí, entre ellos 150 menores. Así es. Esto es grave porque el acuerdo de Oslo determinaba que por fin esta zona del Medio Oriente iba a descansar de tantos conflictos. Los que somos de origen árabe, siempre en las universidades nos preguntaban ¿y por qué tanto conflicto y tanta guerra? Y el acuerdo de Oslo iba a vivir como un descanso, la creación del Estado palestino, porque es justo y necesario para que esta zona baje la guardia y se dejen estos conflictos en Cisjordania y en Gaza. Resulta que ahora hay un problema grave. Israel se metió de lleno en Cisjordania, que es el núcleo, que es el territorio más amplio que hay en Palestina, y sigue, aunque se habla de una tregua, en Gaza. Vamos a ir a ver qué ha pasado en Gaza. Adelante, por favor. La guerra en Gaza sigue sin dar tregua a la población de la franja. Diferentes bombardeos lanzados por Israel a lo largo del territorio palestino mataron al menos a una veintena de personas durante las últimas horas. El ejército de Israel asegura haber golpeado posiciones del grupo islamista militante Hamás, considerado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. La agencia palestina Wafa, citando fuentes médicas gazatíes, asegura sin embargo que la mayoría de las víctimas eran mujeres y menores. En la ciudad de Beit Lahilla, en el norte de Gaza, un ataque de Israel mató a 11 personas, entre ellas un periodista local, según esas mismas fuentes médicas. Israel ha intensificado los últimos días su ofensiva en el centro y en el sur de la franja. Precisamente en el sur, el ejército de Israel asegura haber acabado con la llamada Brigada de Rafah, 50 presuntos combatientes de Hamás que todavía se encontraban en Rafah, la ciudad más al sur de la franja. La actual guerra en Gaza estalló tras los ataques de Hamás lanzados contra Israel el pasado 7 de octubre, que mataron a 1.200 personas y dejaron más de 250 secuestros. Más de 40.000 gazatíes han muerto desde entonces, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás. Y para actualizar la información, conectamos con el periodista Joan Cabasés en Beirut, la capital del Líbano. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Hola, Andreu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vemos que hay informaciones contradictorias sobre esta última oleada de bombardeos israelíes contra Gaza. ¿Nos puedes decir qué más se sabe sobre los daños personales y si realmente Israel consiguió golpear posiciones de Hamás, como asegura las fuentes israelíes? Mira, lo cierto, Andreu, es que este es un problema que los informadores en Oriente Medio hemos tenido no solo esta mañana con este ataque en concreto,
sino desde octubre. Cada ataque israelí en la Franja de Gaza deja atrás informaciones contradictorias y que además se acusan entre ellas de ser falsas. Hay que recordar que el ejército israelí impide la entrada de periodistas y también de observadores en la Franja de Gaza, algo que hace muy difícil establecer los hechos. Por cierto, una dificultad en establecer los hechos que va a impedir o dificultar mucho en el futuro la rendición de cuentas tanto por los supuestos crímenes de Hamás como por los supuestos crímenes del ejército israelí. Dicho esto, sí hay que decir que esta mañana ha habido más de 20 víctimas mortales en la Franja de Gaza a raíz de estos ataques que ahora comentabais, y que entre ellos hay varios niños menores de edad y también madres, mujeres. Esto un poco sugiere que aunque Israel esté lanzando ataques legítimos, según buena parte de la comunidad internacional, contra posiciones de Hamás, muchas veces, y aquí está la crítica principal a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, los ataques israelíes están dejando una gran cantidad de víctimas colaterales. Hay que decir que desde octubre el ejército israelí, según datos de la ONU, ha bombardeado 190 colegios de las Naciones Unidas que estaban siendo utilizados como refugios por parte de población desplazada, con lo cual vemos cómo continúan los ataques israelíes en la Franja de Gaza y continúa la dificultad para establecer los hechos sobre el terreno. Ya hemos dicho que los ataques del 7 de octubre de Hamás fueron el detonante de esta guerra. No estamos lejos, por tanto, de que se cumpla el primer aniversario del inicio de la guerra en Gaza, y la situación humanitaria es cada vez peor, a pesar de las llamadas internacionales desde diferentes posiciones a mejorar las condiciones de cerca de los 2 millones de personas que siguen en el enclave palestino. La última voz de alarma llega desde organizaciones como Médicos del Mundo, que alerta de la reaparición del virus de la polio, o de Médicos Sin Fronteras, que informa del aumento de infecciones cutáneas de la piel, como por ejemplo la sarna, por falta de agua y de productos de higiene que no pueden entrar en la franja. Joan, por tanto, la pregunta ¿es posible una mejora de la situación humanitaria tan dramática a la que nos enfrentamos, sin un fin de los bombardeos, de los combates y del bloqueo parcial que mantiene Israel sobre Gaza? La respuesta por parte de las voces humanitarias, como ahora comentabais, es que no. Ellos incluso, tanto la OMS como UNICEF y otros grupos humanitarios, han pedido esta última semana un alto el fuego humanitario de 7 días de duración para poder entrar a la Franja de Gaza y vacunar contra la polio, que, como decís, ha reaparecido en la Franja de Gaza. De hecho, la centralidad de la catástrofe humanitaria es tal que grandes voces de las Naciones Unidas, como Antonio Guterres, secretario general de la organización, o Philippe Lazzarini, el jefe de la UNRWA, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, piden desde octubre un alto el fuego que tenga en el centro esto, la preocupación humanitaria, porque los grupos humanitarios dicen que es imposible llevar a cabo su tarea sobre el terreno en el enclave palestino. Dicen que es imposible establecer servicios bajo los bombardeos. Hay que recordar, de un lado, que los bombardeos israelíes han provocado la muerte de 300 trabajadores humanitarios desde octubre en la Franja de Gaza, pero es que además establecer servicios es imposible cuando la población no deja de desplazarse de un lado al otro. Ahora comentábamos estos últimos bombardeos en la Franja de Gaza, que han comportado, por supuesto, otra movilización masiva de miles de civiles de un lado para el otro. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos están desplazándose por quinta vez, por sexta vez desde octubre. Los más afortunados cargan con ellos mismos unas pocas bolsas de plástico con unas pocas pertenencias, porque básicamente están huyendo hacia ningún lugar. En las costas de la Franja de Gaza vemos familias durmiendo en la arena, tratando de encontrar un simple trozo de tierra donde aposentarse mientras los bombardeos continúan desplazándose desde el norte hasta el sur de la Franja de Gaza, con lo cual vemos cómo el trabajo humanitario, los grupos humanitarios expresan una vez tras otra su frustración por no alcanzar a estar a la altura de las circunstancias, por no poder desplegarse como corresponde por la Franja de Gaza. Una situación humanitaria realmente lamentable, como bien describes. Joan, quédate con nosotros porque volvemos contigo en un momento, porque mientras la guerra continúa en Gaza, las negociaciones para conseguir al menos un alto el fuego siguen sin resultado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, culminó una gira por Oriente Medio sin que las conversaciones con las delegaciones de Israel, Qatar y Egipto acabasen con un acuerdo. Unas conversaciones en las que, por cierto, no participan representantes de Hamás. Las negociaciones se celebran sobre la base de un plan
de paz presentado por Estados Unidos el pasado mayo y aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El plan incluye un alto el fuego de 6 semanas, una retirada parcial de las tropas israelíes, la liberación de los rehenes israelíes que siguen secuestrados. Israel liberaría entonces presos palestinos y se retiraría completamente de Gaza, lo que permitiría el inicio de la reconstrucción de la franja. Pero ambas partes mantienen diferencias y se acusan mutuamente de querer cambiar las condiciones para un acuerdo. Por eso Hamás argumenta que no puede aceptar que Israel mantenga el control del llamado corredor de Filadelfia que separa el norte del sur de Gaza. Tampoco acepta que Israel ponga veto a la liberación de determinados presos palestinos ni su registro antes de que reingresen a la franja. Condiciones que no permiten llegar a un acuerdo. Volvemos ahora con Joan Cabasés en Beirut. Joan, ¿qué tendrían que ceder ambas partes, cada una de las partes, para que realmente se pudiese alcanzar al menos un alto el fuego en el tiempo, limitado en el tiempo, aunque fuese? Bueno, parece obvio, pero en primer lugar lo que tendría que suceder es que ambas partes tengan una mayor voluntad de acuerdo. En estos momentos, y ya de hace meses, parece que todo el mundo está en el consenso de que hace falta un alto el fuego en la franja de Gaza, pero tienen la excepción de quienes lo tienen que firmar por cada uno de los lados. Dicho esto, hay dos elementos de discordia principales que no son nuevos y que arrastramos desde octubre. El primero es que Israel quiere que el alto el fuego sea únicamente temporal para después poder retomar la ofensiva en la franja de Gaza y conseguir uno de sus dos mayores objetivos. El primero es liberar, por supuesto, los cautivos israelíes dentro de la franja de Gaza y el segundo es eliminar las capacidades de Hamás. Hamás, por su parte, quiere todo lo contrario. Quiere que el alto el fuego sea permanente para siempre, que la paz sea duradera para sobrevivir como movimiento político y armado. Luego está el tema de la presencia israelí en la franja de Gaza a partir del día después. Israel quiere asegurarse que pueda continuar presente tanto en el corredor de Filadelfia como en el resto de la franja de Gaza y Hamás quiere que la retirada sea absoluta. De hecho, hemos visto en los últimos días cómo imágenes de satélite muestran infraestructura que Israel ha construido en el interior de la franja de Gaza. En concreto, ha construido dos corredores que atraviesan la franja de Gaza, que cruzan el territorio gazatí desde Israel hasta el mar y que son, expertos creen, sugerencias de que Israel tiene toda la voluntad de permanecer a nivel militar en la franja de Gaza. La voluntad de Israel sería, al parecer, que los grandes clanes, las grandes familias gazatíes asuman las tareas administrativas y civiles de la franja de Gaza y que Israel se reserve el derecho de practicar redadas en los municipios palestinos, detenciones dentro de los municipios palestinos para mantener este control de seguridad. Algo parecido a lo que ya ocurre en la Cisjordania ocupada. Hay que decir que también ha habido algo importante en los últimos días y es que David Barnea, líder de la Mossad, la inteligencia israelí, se reunió hace unos días con familiares de los cautivos israelíes en la franja de Gaza y dijo, y cito textualmente, que con la actual constelación política israelí era imposible alcanzar un acuerdo de tregua en la franja de Gaza. Esto muchos creen expresa la frustración de parte de la autoridad israelí con el primer ministro y su equipo, Benjamin Netanyahu, que está al parecer boicoteando, insisto, según dicen los propios mediadores israelíes, las posibilidades de acuerdo de alto el fuego. Ravid Barak, y con esto termino esta larga respuesta, es un informador israelí muy cercano a las negociaciones entre Hamás e Israel y ha publicado también un artículo en las últimas horas en las que dice que Netanyahu estaría adoptando una doble posición alrededor de estas negociaciones por un alto el fuego. Con la Casa Blanca se muestra abierto, optimista acerca de la posibilidad de un alto el fuego. En cambio, cuando habla con su equipo de negociadores, les riñe por el hecho de estar, según Netanyahu, cediendo ante las voluntades de Hamás. Él insiste en que la continuación de la ofensiva militar en Gaza es lo que va a hacer que algún día Hamás llegue a la rendición. Y todo esto ocurre en medio de una campaña estadounidense, una campaña electoral en Estados Unidos de desenlace incierto. Una campaña que convierte a Joe Biden en prácticamente un presidente interino. Y la pregunta es, ¿qué fuerza le queda al actual gobierno estadounidense, lo que queda de mandato, para poder presionar realmente al gobierno de Benjamin Netanyahu, que, como bien comentas, muestra resistencia a poder alcanzar acuerdos con Hamás? Bueno, al parecer la fuerza actual de Biden y su equipo a la hora de presionar a Israel es muy poca. Biden ya ha tenido fuerza durante 10 meses anteriores
Biden tiene herramientas reales para presionar a Israel, como por ejemplo dejar de mandar armas de manera significativa al Estado de Israel, y en cambio ha decidido no hacerlo. Muchos creen que ahora Estados Unidos está inmerso ya en campaña electoral y que, bueno, Israel, dicen, percibe una suerte de vacío político dentro de Estados Unidos. Hay que recordar también que ha habido altos funcionarios, asesores de la Casa Blanca que han dimitido desde octubre alrededor de la política de la Casa Blanca en la Franja de Gaza. Ellos dicen que la Casa Blanca tiene conocimiento y pruebas de supuestos crímenes de guerra cometidos por Israel dentro de la Franja de Gaza, y ellos recuerdan que Estados Unidos tiene leyes internas estadounidenses que prohíben la venta de armamento a entidades, grupos o estados que estén cometiendo, que se sepa además que estén cometiendo crímenes de guerra. En cambio, Estados Unidos ha decidido y sigue decidiendo mandar armas a Israel, lo que es como una aceptación implícita de la guerra que Israel está lanzando en la Franja de Gaza. Hay que recordar que solo unos días atrás Estados Unidos ha aprobado la venta de armas a Israel por valor de 20.000 millones de dólares. Con lo cual, bueno, por ahora nada parece indicar que vaya a haber un giro radical en la política estadounidense de cara a Israel, y mientras eso Netanyahu lo aprovecha porque él hace meses hizo, expertos creen, una apuesta de que cuanto más larga fuera la guerra en la Franja de Gaza, más probabilidades tendría él de remontar en las encuestas, algo que parecía impensable en octubre y noviembre del año pasado, y que en cambio este mes de agosto vemos por primera vez como su partido Likud y como Benjamin Netanyahu como figura política ganan por primera vez las encuestas electorales dentro de Israel. Así que parece ser, si eso se confirma, que Israel tiene Netanyahu para rato a partir también del día después de la guerra en la Franja de Gaza. Habrá que estar, por tanto, muy pendientes de lo que pasa en Estados Unidos y el desenlace de las elecciones en Estados Unidos para intuir qué puede pasar en el futuro próximo en Oriente Próximo. Joan Cabasés, muchas gracias por tus informaciones y tus análisis desde Beirut. Nos vemos la próxima ocasión. A vosotros, gracias. Bueno, a propósito de este video que estamos viendo, que están hablando del brote de lesiones cutáneas sarna y del polio, ahí aquí tenemos algo al respecto. El ejército israelí y el grupo militante palestino Hamas han acordado 3 pausas separadas de 3 días en zonas específicas de los combates en la franja para permitir la vacunación de unos 640.000 niños contra la polio, ha dicho un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud. La campaña de vacunación está programada para comenzar el domingo, informó Rich Pippercorn, el funcionario principal de la Organización Mundial de la Salud para los territorios palestinos. Pippercorn ha confirmado que el acuerdo estipula que las pausas se llevarán a cabo entre las 6 y las 15, es decir, desde las 3 hasta las 12 de mediodía. La campaña comenzará en el centro de Gaza con una pausa de 3 días en los combates. Luego se trasladará al sur de Gaza, donde habrá otra pausa de 3 días seguida del norte de Gaza. Pippercorn ha añadido que hay un acuerdo para extender la pausa humanitaria en cada zona a un cuarto día si fuera necesario. Sí. Ahora de Gaza nos trasladamos al sur del Líbano, entre las escaramuzas y la posibilidad de una guerra entre el Líbano, representado por Hezbollah, y ahí tenemos algo sobre Hezbollah. Hezbollah, o traducido literalmente como Partido de Dios, es un partido político y grupo paramilitar musulmán chiita libanés. Fue fundado en el Líbano en 1982 como grupo insurgente y aglutinaba a musulmanes chiitas entrenados, organizados y fundados por un contingente de la Guardia Revolucionaria iraní. Su fundación data de 1982 en el sur del Líbano. Así es. Vamos entonces a hacer, para entender las claves en un posible ya un conflicto en marcha entre Israel y el grupo de Hezbollah en el Líbano. Adelante, por favor, con el video. Israel lanzó una oleada de ataques aéreos en el sur del Líbano con más de 100 aviones de combate, en lo que calificó de ataque preventivo contra Hezbollah para frenar un ataque inminente por su parte.
mientras el grupo chiita afirmó haber lanzado unos 300 proyectiles y drones contra cuarteles israelíes para vengar el asesinato en julio de su máximo comandante militar, Fuad Shukar, en lo que supone la mayor escalada bélica entre ambas partes en casi 20 años. Hezbollah dijo que su ataque incluyó más de 320 cohetes Katyusha dirigidos contra múltiples sitios en Israel y un gran número de drones. La operación apuntaba a un objetivo militar israelí cualitativo que se anunciará más adelante, así como a sitios y cuarteles enemigos y plataformas de la Cúpula de Hierro, el famoso escudo antimisiles de Tel Aviv. Más tarde, la milicia libanesa anunció el fin de lo que calificó como primera fase de ataques de represalia, lo que según dijo le permitiría lanzar más ataques hacia el interior de Israel. Hezbollah afirmó que todos los drones explosivos que lanzó alcanzaron sus objetivos, sin decir cuántos, enumeró 11 bases, cuarteles y posiciones militares atacadas en el norte de Israel y en los altos del Golán, anexionados por Tel Aviv. Hezbollah también rechazó la afirmación de Israel de que sus ataques preventivos habían logrado evitar un ataque más fuerte, anunciando con total certeza que su operación había sido un éxito, aunque no presentó pruebas de sus afirmaciones. حددنا هدفا أساسيا للعملية هدف أساسي في العمق وهو ما سأعلن عنه الآن وهي قاعدة جليلوت. El teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz militar israelí, declaró que Hezbollah había intentado atacar objetivos en el norte y el centro de Israel. Las evaluaciones iniciales revelaron muy pocos daños en Israel, pero el ejército continuaba en alerta máxima. Unos 100 aviones israelíes participaron en los ataques. Y es que según Shoshani, el ejército del aire israelí recibió informaciones sobre un ataque de Hezbollah y lanzó una operación compleja poco antes de las 5 de la mañana, en la cual un centenar de aviones golpearon miles de lanzacohetes dirigidos hacia el norte de Israel en 40 zonas de tiro del sur del Líbano. Previamente, Tel Aviv aseguró que el ataque apenas había causado daños menores en su país. Pese a ello, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, declaró el estado de emergencia en el país desde las 6 a.m. y durante 48 horas. עשרות מטוסים של חיל האוויר תוקפים כעת מטרות באזורים שונים בדרום לבנון. אנחנו ממשיכים להסיר איומים, לתקוף באופן עצים את ארגון הטרור חיזבאללה. חיזבאללה משגר רקטות וכלי טיס בלתי מאוישים לשטח מדינת ישראל. מערכות ההגנה האוויריות שלנו, ספינות חיל הים ומטוסי חיל האוויר נמצאים במשימת הגנת שמי המדינה. מזהים, מיירטים איומים ותוקפים בכל מקום בלבנון בו נדרש על מנת להסיר איומים ולפגוע בחיזבאללה. Sin embargo, los bombardeos israelíes sí causaron la muerte de al menos 3 personas. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien dirigió la operación desde la base militar de Kiria, en Tel Aviv, se reunió tras el ataque con el gabinete de seguridad y con el de gobierno para abordar los siguientes pasos y una posible escalada bélica en la frontera norte. מה שהיה היום זה לא סוף פסוק. חיזבאללה ניסה לפנות בוקר לתקוף את מדינת ישראל ברקטות ובכטב"מים. אנחנו הנחינו את צה"ל לבצע מתקפת מנע עצימה להסרת האיום. El ejército israelí afirma haber eliminado miles de cohetes que apuntaban al norte del país. Las sirenas de ataque aéreo se activaron en el norte de Israel y el aeropuerto internacional Ben Gurion cerró y desvió los vuelos durante cerca de 1 hora por el ataque. El mando del Frente Interior de Israel elevó el nivel de alerta en el norte y animó a la población a permanecer cerca de los refugios antiaéreos. אנחנו מכים בחיזבאללה במהלומות מחץ מפתיעות. לפני 3 שבועות אנחנו חיסלנו את הרמטכ"ל שלו, היום סיכלנו את תוכנית התקיפה שלו, נסראללה בביירות וחמינאי בטהרן. צריכים לדעת שזהו צעד נוסף בדרך לשנות את המצב בצפון ולהחזיר את תושבינו בבטחה לבתיהם, ואני חוזר ואומר, זה לא סוף פסוק.
El Instituto del Medio Oriente, con sede en Washington, D.C., afirmó que el intercambio de fuego sigue dentro de las normas de enfrentamiento y es improbable que en este momento desemboque en una guerra total. Pero en las últimas semanas, diplomáticos de Estados Unidos y de países europeos han realizado una serie de visitas a Israel y Líbano en un intento de frenar la escalada que temen pueda derivar en una guerra a gran escala. La última vez que el grupo militante libanés Hezbollah se enfrentó a Israel fue en el 2006. En aquel año, Hezbollah lanzó un ataque transfronterizo que desató un conflicto de 33 días, en el que 8 soldados israelíes murieron y otros 2 fueron secuestrados. El intenso intercambio de disparos no parece haber desencadenado la temida guerra total en Medio Oriente, pero la situación sigue siendo tensa. ¿Está Hezbollah preparado para una guerra contra Israel? Si quieres saber más, mira el video que te dejamos en pantalla. Si este video te gustó, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Muy bien. Es lamentable siempre la guerra, el bombardeo, muchos años en esto, desde la instalación en 1948 del Estado de Israel, no hay un descanso. El mundo está yendo, busca progreso, escuelas, hospitales. Hemos visto como Gaza destruida y ahora Cisjordania con una guerra amplia. Y vemos cómo esto sigue, destrucción, mandamos drones, el otro manda avión. La humanidad a veces que uno lucha como médico en el sentido de que alargarle la vida y eso choca contra estas guerras militares. Necesitamos paz para el Medio Oriente, paz para el mundo, para que esto no siga avanzando. El Líbano tenía una geografía muy especial, es un país pequeño, que obtuvo su independencia, su Estado en 1943 de los franceses, al igual que Siria, pero también el sur del Líbano vio un crecimiento demográfico de la población chiita que fue muy atraída por Irán cuando llegó el Khomeini y se formó esto de Hezbollah. Ahora vamos a tener un pequeño análisis sobre esa demografía, esa geografía del Líbano y los centros de poblaciones que hay. El Líbano tiene una historia grande porque han habido muchas migraciones del Líbano hacia Venezuela y hacia los países latinoamericanos. Adelante con este video. ¿Dónde está exactamente el Líbano? ¿Es un país fácil de invadir? ¿Por qué el Líbano aparece continuamente en el conflicto entre Israel, Palestina e Irán? ¿Y Líbano es realmente un país poderoso? Hoy vamos a explicar brevemente algunas de las claves del Líbano y entenderemos mucho mejor a este pequeño país mediterráneo que vive su propia maldición. Bienvenidos a la geografía del Líbano. Líbano está situado en la costa mediterránea, en Oriente Próximo, justo entre Israel y Siria. Es un país muy pequeño, de los más pequeños del mundo, con solo 5 millones de habitantes y una superficie similar a la de Puerto Rico o Jamaica. Y está rodeado de países mucho más grandes y poderosos. Pero para entender bien qué sucede en este país, debemos conocer su geografía. Mira, este es su mapa físico. Ya sabes, las zonas más planas están representadas de color verde y las más elevadas en tonos marrones y blancos. Podemos dividir el país en 4 franjas en dirección norte-sur: la llanura costera, la cordillera del Líbano, el valle de Bekaa y la cordillera de Antilíbano. El país se encuentra en la orilla este del mar Mediterráneo, lo que le otorga una costa de aproximadamente 225 kilómetros de largo. La llanura costera, aunque estrecha, es fértil y se extiende a lo largo de la costa, con ciudades importantes como Beirut, que es la capital, o Trípoli. Decimos que es una llanura, pero no es la típica llanura, sino más bien es una serie de ondulaciones de baja altitud, atravesadas por multitud de valles y barrancos por los que bajan arroyos de las montañas. Es un terreno que se puede atravesar con una fuerza militar, pero que presenta desafíos, ya que su terreno irregular es ideal para que te tiendan emboscadas. Esta franja costera es conocida por su clima mediterráneo, con inviernos suaves y lluviosos y veranos cálidos y secos. Una de las características más destacadas de la geografía libanesa son las 2 cadenas montañosas que recorren el país de norte a sur.
La cordillera del Líbano, que corre paralela a la costa, incluye el monte Líbano, cuya cumbre más alta es Kurnat al-Sauda, con una altitud de 3.088 metros sobre el nivel del mar. Estas montañas están cubiertas de nieve durante gran parte del año, lo que permite la existencia de estaciones de esquí, un hecho notable para un país mediterráneo. Además, las nieves de estas montañas proporcionan una apreciada agua que es fundamental para la agricultura nacional. Los cedros del Líbano, árboles emblemáticos que aparecen en la bandera nacional, también crecen en estas montañas. Al este de la cordillera del Líbano se encuentra el Valle de Bekaa, una fértil depresión que es una de las regiones agrícolas más productivas del país. Este valle es regado por el río Litani, el más largo del Líbano, que fluye hacia el sur antes de desembocar en el Mediterráneo. De hecho, en Líbano hay solo 2 ríos largos, y ambos nacen en el Valle de Bekaa, el Litani, que discurre hacia el sur, y el Orontes, que se dirige hacia el norte. El resto de ríos nacen en la cara oeste de las montañas, y son muy cortos, discurriendo abruptamente por los barrancos, de los que hemos hablado antes, hacia el mar. El Valle de Bekaa es famoso por su producción de vino, frutas y vegetales. Y desde el punto de vista militar, el valle es muy accesible desde el norte, desde Siria, ya que la llanura se adentra en la frontera siria. Pero desde el sur, desde Israel, presenta un notable desafío, ya que el terreno es muy escarpado, con 2 entradas muy estrechas que se pueden convertir en una ratonera. Finalmente, la cordillera del Antilíbano, al este del Valle de Bekaa, forma la frontera natural con Siria. Esta cadena montañosa es menos alta que la del Líbano, pero aún así es significativa, con picos que superan los 2.500 metros. Penetrar en el país desde el sur, desde Israel, es relativamente sencillo, aunque el terreno es muy ondulado y tiene numerosos barrancos. No obstante, para un ejército altamente efectivo como el israelí, no supone una gran dificultad. No obstante, lo más difícil es mantener el terreno conquistado, porque el terreno irregular y la existencia de muchísimas aldeas presenta grandes facilidades para que un ejército irregular realice emboscadas a las patrullas ocupantes. Es por esto que, aunque Israel ha invadido 2 veces el sur del Líbano, sabe que lo difícil no es entrar, sino mantenerse allí sin sufrir una sangría. Los movimientos este-oeste, atravesando las montañas, son muy difíciles. Hay pocas carreteras y se trata de vías secundarias lentas y peligrosas. Este relieve tan escarpado también hace que existan muchos valles muy incomunicados, en los cuales la población se relaciona poco con los valles vecinos. Y, como vamos a ver ahora, el factor humano es fundamental para entender este país. A nivel económico, Líbano es un país pobre, con una renta per cápita en 2023 de solo unos $4.000, es decir, unos $333 al mes. Aunque en 2018 su renta per cápita era el doble de la actual. La mayor parte de su población trabaja en el sector servicios, mientras que un 20% lo hace en la industria, y solo un 3% en la agricultura. Su economía es muy precaria, aunque en el pasado era mucho más robusta, pero las guerras la han devastado. Si estudiamos su gráfico de exportaciones, en el que podemos ver por códigos de colores los principales productos que exporta, podemos entender un poquito más su economía. En rosa tenemos productos químicos, principalmente fertilizantes, como aquellos que destrozaron el puerto de Beirut. En amarillo, comida. En marrón, metales, principalmente chatarra. En azul, algunos productos tecnológicos sencillos. Y en naranja, las joyas de la corona. Nunca mejor dicho. Principalmente oro, diamantes y otras joyas. Curioso para un país que no tiene minas. Estas joyas y metales preciosos son comprados en lugares de dudosa procedencia y luego son revendidos al exterior a través de la típica empresa pantalla. Y es que, como verás más adelante, en Líbano hay experiencia en esto de montar chiringuitos opacos para ocultar dinero turbio. Beirut, la capital y la ciudad más grande del país, es el centro neurálgico de la vida política, económica y cultural,
Con una población que supera los 2 millones de habitantes en su área metropolitana, es una ciudad muy diversa. También es el centro económico del Líbano, con sectores claves como la finanza, el comercio y el turismo. A pesar de ser un país muy pequeño, Líbano tiene una densidad de población muy alta, de más de 500 habitantes por kilómetro cuadrado. Ocupa el puesto número 161 en tamaño, pero solo el 27 en densidad de población, ya que sus 5 millones de habitantes son muchos para sus apenas 10.000 kilómetros cuadrados. Y eso que aún no he mencionado que otros 5 millones de libaneses viven en la diáspora. Pero no nos adelantemos, vayamos pasito a pasito. Como podemos ver en este otro mapa de densidad de población, la gente vive principalmente en las costas, y especialmente en Beirut, Trípoli, Sidón y Tiro. También podemos ver el hueco que dejan las montañas, al estar muy poco pobladas. Y finalmente apreciamos que el valle de Bekaa no está muy poblado, destacando únicamente la ciudad de Saleh. Si hasta ahora hemos visto un mundo feliz con olivos, montañas y cedros, vayamos ahora al tema religioso, que es donde las cosas empiezan a complicarse. El país reconoce oficialmente 18 sectas religiosas. Las religiones principales son el Islam y el cristianismo, pero los seguidores del Islam están divididos en chiitas y sunitas, y los cristianos en maronitas, ortodoxos o melquitas. Además, hay una pequeña comunidad de drusos que también forman un porcentaje significativo. Y si no sabes qué es el drusismo, te lo resumo. Es una religión monoteísta que surgió en torno al año 1000 y que considera a Jesús y a Mahoma profetas, pero con los típicos matices que convierten al drusismo en una religión diferenciada. Pues bien, algunos pensarán que qué bonito es este multiculturalismo, que seguro que es genial que haya tantas religiones juntas en un mismo país. Pues la realidad es que esta es la maldición del Líbano. Y si no te lo crees, sigue escuchando. Un país puede funcionar si sus ciudadanos ponen al país por encima de la religión, porque esta es la única manera de que ese proyecto común que llamamos nación pueda salir adelante. Discutimos, hablamos, llegamos a acuerdos y sacamos adelante el país, mientras que en privado practicamos el credo que queramos. Pero, ¿qué pasa cuando ponemos la religión por encima de la nación? Pues pasa lo que sucede en Líbano. Líbano tiene un sistema de gobierno confesional que distribuye el poder según las afiliaciones religiosas. El Parlamento tiene 128 escaños, pero en lugar de distribuirse por territorios, como en cualquier otro país, se dividen según las confesiones. 64 son para los cristianos y otros 64 para los drusos y musulmanes. Y a su vez, estos bloques de 64 están subdivididos en las sectas minoritarias. Por otro lado, el presidente debe ser un cristiano maronita y el primer ministro un musulmán chií. Como te imaginas, un país solo implementa un sistema así cuando las tensiones religiosas son extremas. Y es que Líbano sufrió una cruenta guerra civil entre 1975 y 1990, en la cual el enfrentamiento entre cristianos y musulmanes fue una de las principales causas. Aunque esto lo veremos en el apartado de historia de Líbano. Pero antes, ¿qué es eso que se ve por el horizonte? ¡Ahí va! ¡Mira! Es un me gusta celestial. Es una señal que te envía Dios para que no te olvides de darle a me gusta y de suscribirte al canal. Imagínate todo el trabajo que lleva este vídeo. Investigar, sintetizar, redactar, locutar y editar. Un trabajo monumental. Así que dale tu buen like y suscríbete. E incluso, si te está encantando, puedes pensar en hacerte miembro del canal y así ayudar, por una pequeña cantidad al mes, a que este proyecto de divulgación siga siendo posible. Muchas gracias. En Líbano, estas religiones no están distribuidas de igual manera por todo el país. No vive Mohamed, sunita, en el primer piso y David, cristiano, en el segundo. No. La mayoría de la población vive en pueblos o ciudades de mayoría de una u otra religión. Y la distribución es
así. Como ves, es un auténtico mosaico en el que multitud de pueblos y valles de una religión y de otra salpican todo el país. Y como ya he dicho antes, cuando el país está por encima de la religión, puede funcionar. Pero no cuando se pone a la religión por encima del país. A grandes rasgos, podemos ver que los musulmanes chiíes son mayoría en el sur y en el valle de Bekaa, que los cristianos son mayoría en la costa, y que los musulmanes sunitas son mayoría en el norte y en el sur del valle de Bekaa. Y el resto, pues el caos. Además, Líbano también tiene una importante población palestina y siria, resultado de las migraciones forzadas por las guerras. En torno a 500.000 de palestinos y 1,5 millones de sirios malviven, sin ciudadanía, en Líbano. Los campos de refugiados palestinos y sirios más recientes han alterado significativamente la geografía humana del país, creando comunidades densamente pobladas en las periferias urbanas y rurales. Juntos, los refugiados suman un 40% de población extra. ¿Te puedes imaginar la presión que supone que un país de 5 millones acoja a 2 millones más? Y esta distribución religiosa y de refugiados influye enormemente en las continuas crisis de Líbano. Mira, aquí están los musulmanes chiíes. Y, aunque todos los países de la zona son suníes, ¿sabes qué otro país es chií? Exacto, Irán. Esto hace que Irán apoye, financie y arme a la milicia islamista chií de Hezbolá. Y sí, Hezbolá controla el sur de Líbano, en la frontera con Israel, desde donde lanza misiles, de vez en cuando, contra sus vecinos hebreos. Y quizás te preguntes, ¿cómo que una milicia islamista? ¿No se supone que los estados tienen el monopolio del uso de la violencia? ¿Es que Líbano no tiene un ejército para controlar el sur? Pues la respuesta es que sí, que Líbano tiene ejército, pero que no es capaz de controlar todo el país. Hay zonas que directamente escapan de su control. Hezbolá es un estado dentro del estado, y hay zonas controladas por ellos, y el ejército no se atreve a entrar. Y recuerda que en Líbano el primer ministro debe ser chií, y Hezbolá también es una milicia chií, por lo que hay un sector del gobierno que hace la vista gorda con la propia existencia de Hezbolá, porque se alinea con su interés de destruir a Israel. Y, naturalmente, Israel interviene cíclicamente en Líbano cuando ve que las milicias anti-israelíes se vuelven demasiado poderosas. Israel invadió el sur de Líbano en 1982, volvió a hacerlo en 2006 y ahora, en 2024, volvemos a estar al borde de la guerra. Pero, para entender más de lo que sucede en este país, necesitamos un poquito de historia. Así que, para conocer más del tema, deberías ver el vídeo sobre la historia de Líbano, que publicaremos la próxima semana. Así que no te olvides de darle a me gusta y de suscribirte para que no se te escape. Y ya sabes, también puedes considerar unirte al canal para apoyar por una pequeña cantidad al mes a que este apasionante proyecto de divulgación siga siendo viable. Muchas gracias por tu apoyo y hasta pronto. Muy complejo, ¿no? Sí. Muy complejo. Las divisiones de las religiones son 18. Hay 3 fuertes. El presidente de la República es cristiano católico maronita. El presidente del Congreso es chiita y el primer ministro es sunita. Había que durante muchos años tratar de hacer como una unión nacional para empujar. Hacia el año 74, uno de los países más pujantes, más progresistas de la zona era el Líbano. Se consideraba como la Suiza del Medio Oriente. Pero en 1975 ingresamos a una guerra civil que fue muy grave y eso empujó a mucha gente a salir del Líbano y prácticamente a su destrucción. Al terminar la guerra se trató de reconstruir, pero seguimos en estas escaramuzas y hay una posibilidad de guerra entre el Líbano y Hezbolá, que muy bien lo dijo en el video, está en el sur del Líbano. Pero también hay una cosa importante que no hemos podido traspasarla, es el Imperio Turco Otomano
que dominó esta zona durante 500 o 600 años y que nos puede explicar muchos de estos conflictos. En el próximo video sobre el Imperio Turco-Otomano. Adelante. El conflicto entre palestinos e israelíes, el enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán y las guerras de los Balcanes son conflictos que hunden sus raíces en el ascenso o en el declive del Imperio Otomano, uno de los mayores de la historia que se mantuvo durante más de 600 años y acabó desintegrándose con su derrota en la Primera Guerra Mundial. El esplendor. En su mayor apogeo, en el siglo XVI, el Imperio Otomano llegaba casi hasta Viena por el norte, alcanzaba el Golfo Pérsico en el este, abarcaba Argelia por el oeste y alcanzaba Yemen en el sur. El reinado de Solimán el Magnífico marcó aquel momento de mayor poder e influencia. El imperio disfrutó entonces de una época de apogeo en la que brillaron la arquitectura y las artes y también la tecnología. Desde el principio estuvieron muy abiertos a las nuevas tecnologías existentes a finales de la Edad Media, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito militar. La artillería turca en el siglo XVI y XV era de las mejores del mundo. Estas capacidades militares se combinaban con una política respecto a los pueblos conquistados que favorecía la estabilidad del sistema. Pero a la vez también es muy importante el hecho de que todos los territorios que va incorporando, que son de pueblos de mayorías nacionales diferentes, integra a sus élites y a la mayor parte de la población le permite seguir manteniendo sus costumbres, sus lenguas, su religión, sin que eso sea un problema para formar parte del imperio. Eso diferenciaba al Imperio Otomano de las potencias occidentales de entonces, que como España forzaron a convertirse o expulsaron a judíos y musulmanes en busca de una hegemonía cristiana. Pero los sultanes exigían algo a cambio de su tolerancia. Nunca les importó qué cultura o religión tenían sus súbditos y tendían además a respetar los puestos de poder de los notables locales, siempre y cuando estas regiones y provincias siguiesen pagando impuestos al poder central y siguiesen ofreciendo reclutas para los ejércitos del sultán. Y para los gobernantes de los estados musulmanes era un negocio perfecto, porque estaban recibiendo una gran cantidad de financiación para el Estado. Estaban encantados de tener cuanta más población cristiana y judía posible, porque esto significaba un aumento de los ingresos para el Estado. Entre esos soldados destacaban los célebres genízaros, un cuerpo de soldados de élite que actuaban como guardias del sultán tras haber sido reclutados a la fuerza entre las familias cristianas. Es lo que se denominaba el impuesto de sangre. Las familias cristianas, especialmente de los Balcanes, tenían que entregar a sus hijos a partir de los 8 años al Estado. Esos niños eran convertidos al Islam y pasaban la vida adiestrándose para convertirse en la élite militar del imperio. Mientras, los cristianos y los judíos estaban apartados de los puestos administrativos del Imperio Otomano, cuya gestión quedaba en manos de musulmanes, celosos de su exclusividad y de sus privilegios. Pero ese deseo de mantener cerrado el círculo del poder, blindándose ante las influencias externas, propició la debilidad de un imperio que en poco más de 200 años fue perdiendo, una tras otra, las conquistas logradas en los 4 siglos anteriores. El principio del fin. El Imperio Otomano entraba en el siglo XVIII tras haber perdido la Hungría otomana y también Podolia, una región de la Ucrania actual. A lo largo del siglo, al norte, los sultanes cedieron parte de Moldavia y el Kanato de Crimea, perdido en una de las 8 guerras que el Imperio ruso libraría contra el otomano. En el sur, perdió el control sobre Argelia, que en 1831 fue conquistada por Francia. Pero ¿cuáles fueron las causas de aquel declive de poder en un reino que había sido el mayor imperio del mundo? En primer lugar, el avance técnico y tecnológico de los imperios rivales, tanto de Rusia como de Francia, Austria-Hungría, y también las derrotas, ciertas derrotas que tuvo con los españoles en el Mediterráneo. También es muy importante el cambio
de, digamos, centro global, o sea, de ser el Mediterráneo en la Edad Media, principio de la Edad Moderna, pasa a ser el Atlántico, y eso hace que el Imperio Otomano quede un poco, bueno, un poco no, bastante apartado, digamos, de las rutas comerciales más florecientes. A partir del siglo XVI, la ruta que habían descubierto los portugueses para llegar a la India, circunnavegando África, se utiliza cada vez más. Lo que significa que todo el comercio entre el lejano Oriente y Europa ya no pasa, como había pasado durante siglos, ya no pasa por Asia Menor y los Dardanelos, sino que ahora va a coger la ruta hasta Sudáfrica y de Sudáfrica a Europa. Esa pérdida de ingresos forzó a los administradores del Imperio Otomano a acuñar moneda de menor valor, impulsando un proceso inflacionario que agravó la crisis. A la falta de recursos se sumaba la corrupción de algunos notables que desviaban fondos en beneficio personal y a espaldas de los sultanes, demasiado centrados en un sistema de sucesión que podía costarles la vida. Porque hasta el siglo XVII, al morir un sultán, cualquiera de sus hijos tenía derecho al trono. Esto normalmente se traducía en masacres dentro de la propia familia. O sea, cada uno de los hermanos o de los hermanastros, en cuanto sabía de la muerte de su padre o que su padre estaba gravemente enfermo, pues se lanzaba a matar a todos sus hermanos y a sus sobrinos, para así asegurarse su ascenso al trono. Este sistema, claro, convertía el traspaso de poder en una crisis que además generaba conspiraciones. En el siglo XVII, ese sistema dejó paso a otro como el de las monarquías europeas, que convertía en heredero al primogénito del sultán. Pero eso no mejoró la habilidad de los monarcas para gestionar su imperio. El príncipe heredero ya no va a ser enviado a una provincia, sino que se va a quedar en el palacio. E incluso el príncipe heredero se va a quedar dentro del harén, entre otras cosas para protegerle de posibles atentados. ¿Qué significa? Pues que cuando sube al poder no tiene la experiencia ni militar, ni administrativa, ni tiene los contactos como para gobernar como debería. Así, aquellos sultanes protegidos en palacio y aislados del mundo eran incapaces de estar al tanto de los avances de sus rivales europeos. Y eso hace que, bueno, luego haya muchos intentos de importar las ideas de Francia, de Inglaterra, de aplicarlas directamente, de abusar de sus prácticas, que haya también reacciones y ante ese sentimiento de que el Imperio Otomano se está quedando atrás respecto a sus rivales. Hablamos ya del siglo XVIII-XIX, las principales innovaciones se están produciendo en Europa. Ahí es donde está explotando la revolución industrial, donde se ha producido la revolución francesa. Pero claro, como un líder espiritual considera que todo eso es propio, pues, de infieles y que puede ser un problema para la pureza espiritual del imperio. Aquellas élites conservadoras y aisladas no se ocupaban lo suficiente de gestionar sus dominios. En 2 siglos, Rusia lanzó 8 guerras contra el Imperio Otomano, no solo para conquistar territorios en el norte, sino también para hacerse con el control de Constantinopla. Y aunque Rusia no logró hacerse con la capital del cristianismo ortodoxo, sí dio duros golpes a los sultanes, el último en 1878. Así, el siglo XIX terminó para los otomanos aún peor de lo que había empezado. En los Balcanes, el imperio perdió Bosnia, Serbia, Grecia, Rumanía y Bulgaria. Y en el Mediterráneo cedió Chipre a Reino Unido. Para principios del siglo XX había perdido sus territorios, desde Trípoli hasta la península del Sinaí, todos los dominios que le quedaban en el norte de África. La mala gestión, especialmente durante el reinado de Abdulhamid II, había propiciado la debacle. Para poner fin a esa decadencia, un movimiento formado principalmente por oficiales, conocido como los Jóvenes Turcos, depuso al sultán en 1908 en favor de su hermano y forzó reformas constitucionales. Quieren modernizar el imperio, da un golpe de estado, revolución, que es de hecho secundada en las calles, y expulsa, obliga a abdicar al sultán Abdulhamid II, que era muy totalitario.
Pero en 1912 se produce la Primera Guerra de los Balcanes, en la que griegos, serbios y búlgaros derrotan a los turcos y el Imperio Otomano pierde casi todas sus posesiones en Europa. La desintegración del imperio lleva entonces a los líderes turcos a exacerbar su nacionalismo, dejando atrás su multipartidismo inicial y estableciendo un régimen de partido único. Entretanto, un grupo de población, marginado durante siglos, había aprovechado el desinterés de los sultanes por todo lo que no fuera su poder político. La economía había quedado durante siglos en manos de las minorías judía y cristiana. Se les dejó a ellos muchas de las profesiones que los musulmanes no profesaban, y estas son prácticamente casi todas las relacionadas con la industria, el comercio y la banca, con lo cual estas comunidades cristianas y judías florecieron en el Imperio Otomano y llegaron a tener muchísimo poder y a ser grandes potentados. Y ese poder fue su perdición. Sobre todo la influencia de los armenios despertaba cada vez más los recelos de las autoridades. Aún siendo un grupo minoritario, controlaban la industria tabacalera, el sector naviero y el comercio de la seda. La minoría armenia también estaba muy presente en la prensa y en la cultura. A finales del siglo XIX, algunos líderes armenios soliciten al Imperio ruso, que en este momento estaba en guerra con el Imperio Otomano, que ocupe una parte de Anatolia y les dé a los armenios una autonomía. Esto al final no se va a producir, pero desde ese momento, para las autoridades otomanas, los armenios se van a ir convirtiendo en una especie de traidores. A partir de ese momento, la persecución de esta minoría se agrava, desembocando en una espiral genocida con similitudes al infierno que sufrirían unas décadas más tarde las víctimas del Holocausto en Europa. La catástrofe. Todo empieza en 1915 como castigo contra una insurrección de armenios para evitar un reclutamiento que ellos temían acabaría con el asesinato de los soldados. Las autoridades, por su parte, consideran la insurrección una prueba de que los armenios eran un peligro para el imperio. Entonces deciden detener primero a las élites económicas e intelectuales y deportarlos luego con el resto de la población armenia, obligando a cientos de miles de personas a marchar a pie hasta los desiertos de Siria y de Irak. La mayoría, sin embargo, se vio sometida a todo tipo de atrocidades a lo largo de su ruta hacia el sur y hacia los desiertos, y muchas veces al llegar a estas zonas eran recibidos por soldados otomanos, comandados por los gobernadores locales, que simplemente les robaban todas sus pertenencias y los mataban. A veces incluso pues, hay testimonios de asesinar a columnas de armenios, rajarles el estómago, llenárselo de piedras y lanzarlos al Éufrates. Se calcula que así murieron entre 1 millón y 1,5 millones de armenios, mientras muchos de sus hijos eran secuestrados y entregados a familias musulmanas o a orfanatos musulmanes en donde eran criados como musulmanes. 2 años más tarde, las autoridades otomanas empezaron a preocuparse por esconder este genocidio, aunque las masacres no se detuvieron. Alemania, su aliada en la Primera Guerra Mundial, decidió no mover un dedo por temor a que el Imperio Otomano cambiara de bando. Alemania era uno de los principales aliados de Turquía y había mandos alemanes, militares alemanes desplegados junto a los mandos otomanos en diversos teatros de operaciones en Oriente Medio, con lo cual sabían perfectamente lo que estaba sucediendo. Hubo algunos pastores que se quejaron, algunos diplomáticos que se quejaron, pero en general el papel de Alemania fue pues, de saber lo que estaba ocurriendo y de permitirlo. Pero la alianza entre aquellos asesinos y sus cómplices no resultó como ellos esperaban. En 1915, con los frentes de la Primera Guerra Mundial estancados, el Reino Unido ideó una estrategia para desarmar aún más al ya maltrecho Imperio Otomano. Contactan con el jerife de la Meca y le acaban prometiendo que si los árabes se levantan contra el Imperio Otomano e inician una rebelión, a cambio, los británicos, una vez terminada la guerra, le concederán
a los árabes la independencia, de acuerdo con los límites que decida el propio jerife de la Meca. Los árabes se rebelan y durante más de 2 años mantienen una guerra de guerrillas contra los otomanos, y que es una guerra muy exitosa. Pero los británicos hacían doble juego. Los británicos al mismo tiempo habían contactado con líderes sionistas y en 1917 el gobierno británico hace pública la declaración de Balfour. En esta declaración el gobierno británico se compromete a apoyar y a esforzarse por la creación de lo que llama en el texto un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Es decir, los británicos le prometen las mismas tierras, tanto a árabes como a judíos. Con este ejercicio de maestría diplomática y absoluto cinismo y engaño, lo que van a hacer es profundizar en el conflicto entre las dos comunidades. ¿Y qué es lo que ocurre cuando 2 personas tienen un título de propiedad sobre la misma casa? Pues que es bastante difícil que se puedan entender. Tras dar por perdida la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano retiró sus tropas a Anatolia y cayó en el desorden, al igual que muchos de los territorios que había dominado. Pero la paz aún no había llegado. Ante las cesiones del sultán en las negociaciones con los aliados, que no solo querían apropiarse de los territorios árabes, sino crear un Estado armenio y un Estado kurdo en Anatolia y ceder a Grecia gran parte de la costa occidental de la península, un oficial otomano, conocido más tarde como Mustafa Kemal Atatürk, organizó una insurrección. Se iniciaba así la Guerra de Independencia turca. Los griegos desembarcaron en Esmirna y avanzaron hacia el interior, atacando y espantando a la población musulmana. Pero las tropas de Atatürk lograrían finalmente detenerlos y contraatacar, reconquistando los territorios y cometiendo desmanes contra las comunidades greco-ortodoxas. De la paz final entre Grecia y Turquía surgirían las fronteras actuales entre ambos países. La paz se saldaría con un traumático intercambio de población, pactado entre los 2 estados. Todos los cristianos greco-ortodoxos de Turquía, excepto los de Estambul, serán deportados a Grecia. Todos los musulmanes del norte de Grecia, excepto los de la Tracia occidental, serán expulsados a Turquía. Estas personas que vivían allí no tenían nada que ver con los países a donde llegaron, nada, porque llevaban viviendo en esas tierras durante siglos. Y fue una experiencia muy traumática. En 1922, el primer presidente de la República de Turquía, Kemal Atatürk, abolió el sultanato, renunció a la idea imperial y marcó oficialmente el fin del Imperio Otomano. El problema es que muchas veces estos cambios no se hacen por cuestiones, por negociaciones diplomáticas o por referéndums, sino que son el resultado de conflictos y de guerras. Y esa es la triste realidad de las fronteras. A lo largo de la historia, para trazar las fronteras al antojo de sultanes, de reyes o emperadores, se ha asesinado, deportado y saqueado. Pero ningún imperio dura para siempre. El conflicto entre palestinos e israelíes, el enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán, o los conflictos surgidos en las guerras de los Balcanes, aún siguen vivos y tienen su raíz en uno de los mayores imperios de la historia, el Imperio Otomano. Sumamente interesante el dominio del Imperio Otomano, cómo fue perdiendo terrenos y cómo trajo problemas a la zona. Y hay algo interesante que dijeron: la diplomacia inglesa prometió a los árabes del sheriff Hussein. ¿Quién era el sheriff de Hussein? Era una de las figuras influentes en el mundo árabe y que hizo contacto con los ingleses a través de su hijo Faisal, que hay una película muy interesante, Lawrence de Arabia, donde Omar Sharif hace el papel de príncipe Faisal, donde los ingleses apoyan a los árabes de la península arábica, que no se llamaba Arabia Saudita en aquel entonces, sino la península arábica, bajo el mando del Sharif Hussein, que era una figura islámica muy importante en la zona.
se levantan y se vienen hacia Siria y el Líbano, comandado por Faisal y Lawrence de Arabia, y liberan, porque hubo una guerra, muy bien lo dijo, en la Primera Guerra Mundial el Imperio Turco Otomano era aliado de Alemania. Los ingleses y los franceses pidieron el apoyo a los pueblos árabes a través del Sharif Hussein con la promesa de darle la independencia contra los turcos. O sea, ellos venían bajo un dominio turco que duró más de 500 años, nosotros les concedemos la independencia a cambio de que usted se levanta en esta parte oriental, porque estaban luchando en Europa. Francia e Inglaterra contra Alemania era un frente, era el frente de Europa, pero el frente asiático estaba a mando de los árabes contra los turcos. ¿Qué pasó después? Lamentablemente Francia y Inglaterra no cumplió su promesa y dividió el Medio Oriente en dos. El Líbano y Siria bajo el dominio de los franceses y Palestina, Jordania y el resto bajo el dominio de los ingleses. Y digo algo importante que trajo problema, es que los ingleses al llegar al Medio Oriente le prometen a los judíos una entrada a Palestina, como le prometen a los palestinos un país, y eso terminó en una guerra. Por eso no tanto los turcos otomanos, pero también la falta de promesa. O sea, hemos luchado para tener una independencia, pero eso no se logró. Y seguimos en este problema y los países no pueden progresar si siguen de guerra en guerra, porque lo que no estamos viendo, carreteras, hospitales, y cuando por fin estos países pueden tener paz. De manera, la palabra paz, que apenas tiene 3 letras, es vital para el Medio Oriente. Vamos a descansar de tantas guerras con un tema de este cantante Wild Fury, hermoso tema, para descansar de estas guerras y volvemos. Adelante. اختصرنا لقاء الدنيا بيوم واحد.
Cuando venían alguien, hay una revuelta en cualquier parte del Imperio Otomano
y le decían a los que estaban levantándose que vienen los emisaros, lo primero que hacían era esconderse porque tenían fama de que eran muy fuertes. Vamos a ver este video, aquí un resumen de quién fueron los emisaros. Adelante. Los jenízaros eran los soldados de infantería de élite dedicados a proteger y custodiar al sultán del Imperio Otomano y las dependencias de los palacios reales. Formaban parte del primer ejército otomano permanente, creado en el año 1330 por el sultán Orhan I, gobernante del entonces recién nacido Imperio Otomano. En sus inicios no estuvo formado por musulmanes, sino por los prisioneros de guerra cristianos, a los que hubo que recurrir, ya que ningún hombre libre hubiera querido formar parte de una tropa de infantería con tanto riesgo, además de que la ley islámica prohíbe la existencia de esclavos de origen musulmán. A partir del año 1362, el sultán Murad I estableció un impuesto llamado Debshirme, que se pagaba en forma humana, es decir, entregando niños no musulmanes, mayoritariamente cristianos, procedentes de los súbditos del imperio. Dichos niños debían tener entre 7 y 14 años y no ser el único hijo varón de la familia, además de poseer una buena inteligencia, salud y forma física. Los jenízaros se sometían desde el primer momento a una disciplina muy estricta que incluía duros entrenamientos físicos, el aprendizaje del manejo de varias armas y tácticas militares. Pero su instrucción no acababa ahí, ya que también se les inculcaba una amplia educación cultural que incluía, entre otras cosas, caligrafía, teología, literatura, contabilidad, leyes e idiomas. Y según sus resultados, se les asignaba una de las 4 instituciones reales: el palacio, los escribas, los religiosos y los militares. La institución del palacio hace referencia al servicio privado de los sultanes otomanos en la corte imperial. Entre las responsabilidades del servicio interno estaba también el funcionamiento de la escuela palatina, en la que se formaba la siguiente generación de jenízaros. Solo los más brillantes eran destinados a ejercer una carrera dentro del mismo palacio, bien como altos funcionarios, recaudadores, gobernadores provinciales o generales. Algunos jenízaros llegarían incluso a ostentar el puesto de gran visir, el segundo cargo de mayor poder en el Imperio Otomano, solo por debajo del sultán. La institución de los religiosos hace referencia a los juristas musulmanes, cuya función sería la de propagar la fe, asegurar el cumplimiento de la ley islámica, Sharia, desde los tribunales de justicia y velar por su correcta interpretación y enseñanza en el sistema educativo otomano. Aquellos restantes que no pasaran a formar parte de ninguna de estas instituciones eran asignados directamente al servicio del cuerpo de jenízaros, el cual se dividía orgánicamente en unidades tácticas denominadas horta, el equivalente a los regimientos de los ejércitos occidentales. La composición de cada horta y su potencia militar dependía, además de su cometido, del lugar en que estaba acuartelada. En Constantinopla, por ejemplo, había 100 efectivos por cada horta, mientras en las provincias fronterizas del oeste había entre 200 y 300 jenízaros por horta. En tiempos de guerra, cada una podía llegar hasta los 500 hombres. Los jenízaros fueron tomando conciencia de su posición privilegiada. No en vano, la vida del sultán dependía de ellos, y comenzaron a desarrollar intereses políticos tomando partido en intrigas palaciegas. En un par de ocasiones, los jenízaros llegaron a forzar un cambio de sultán en el trono otomano. Además, como tenían prioridad en el acceso a los cargos más importantes de la administración, se convirtieron en los principales agentes del imperio, lo que los haría rivalizar con la vieja aristocracia turcomana. En 1826, tras la humillante derrota en la Guerra de Independencia de Grecia, el sultán Mahmud II emitió un edicto informando de que se estaba constituyendo un nuevo ejército y ordenó a cada una de las 51 hortas acuarteladas en Constantinopla aportar 150 de sus mejores hombres para unírsele. Su verdadera intención era provocar una sublevación de los jenízaros, que jamás aceptarían la formación de una nueva tropa de élite.
aprovechando esto para quitárselos de encima definitivamente. Los oficiales se vieron privados de sus mejores hombres y en los cuarteles comenzaron a oírse voces llamando a la rebelión. Tal como Mahmud II y sus ministros habían previsto, las tropas de jenízaros de Estambul, las principales del Imperio Otomano, se sublevaron en las calles de la capital, siendo reducidas rápidamente por la caballería. Las tropas leales al gobierno, mejor armadas y entrenadas, develaron la revuelta de los jenízaros y bombardearon sus cuarteles con fuego de artillería moderna, matando a cerca de 4.000 jenízaros rebeldes tras 3 días de lucha. Así, el 16 de junio, tras exterminar a los últimos jefes jenízaros, el sultán ordenó la expropiación de los bienes y disolvió oficialmente este cuerpo, privando a sus miembros de todo rango y equipo militar, y exiliando a los sobrevivientes a las provincias más lejanas del imperio. Este fue el final de uno de los cuerpos de infantería más sobresalientes de la historia. Terminaba así el ejército que había llevado el terror por todo el occidente cristiano durante más de 500 años, aunque su recuerdo prevalecería durante mucho tiempo. Y sin más por el momento, los dejo, para que juntos... Bueno, esta es la historia de los jenízaros. Muy interesante. Sumamente interesante. También hay algo, el genocidio contra el pueblo armenio, que fue interesante porque lo interesante es que esto hubo un éxodo hacia los países del Medio Oriente, por eso tenemos unas colonias armenias en el Líbano y en Siria, porque tuvieron que huir y ir ubicándose en ciudades como Alepo, Beirut, y esta comunidad armenia es sumamente trabajadora y fueron muy importantes en el desarrollo de estos países. Vamos a recordar entonces, lamentablemente, este triste momento en la historia, como fue el genocidio contra el pueblo armenio que cometió Turquía o el Imperio Otomano. Adelante. El 24 de abril, los descendientes de Tigranes el Grande conmemoran uno de los episodios más tristes de la humanidad, el genocidio armenio, que se cobró más de 1 millón de vidas humanas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué motivó al Estado otomano a perpetrar semejante atrocidad? ¿Te interesa repasar las razones de esta tragedia? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Créeme que me ayudarías muchísimo. Antes de empezar, vale aclarar grosso modo quiénes son los armenios en caso de que no lo tengas muy claro. Armenia es uno de los pueblos vigentes más antiguos del mundo. Su origen se remonta al 4000 a.C. en la meseta armenia, aparentemente luego de desprenderse directamente del antiguo pueblo proto-indoeuropeo, y son a veces asociados con los griegos. Es decir, comparten un origen lejano con latinos, germánicos, indoiranios y eslavos. Además de su idioma milenario, Armenia tiene una característica fundamental que marca su identidad: el cristianismo. De hecho, el antiguo reino de Armenia fue el primer estado en tener el cristianismo como religión oficial desde el 301 después de Cristo. Al haber estado en una zona tan conflictiva, los armenios no siempre tuvieron un estado propio. Partos, persas, romanos, árabes, túrquicos, otomanos y rusos han sometido a los armenios, quienes, a pesar de haber sido uno de los pueblos más maltratados de la historia, nunca renunciaron a su fe ni a su identidad. Ahora, remontémonos al siglo XIX, cuando eran parte del Imperio Otomano. Los armenios vivieron una era de relativa estabilidad durante gran parte de la era otomana. Si bien por su condición de cristianos pagaban más impuestos y tenían menos derechos que los musulmanes, estaban organizados en un millet, una comunidad semiautónoma en donde eran libres de practicar su fe y seguir sus costumbres. Para ser más exactos, los armenios eran mayoría en 6 valiatos o provincias ubicadas en la parte oriental de la península Anatolia, aunque también estaban dispersos por otros lugares como Cilicia y en la misma capital Constantinopla, en donde existía
una élite de intelectuales y políticos armenios que incluso ostentaban cargos importantes en el Estado otomano. Sin embargo, esto comenzaría a cambiar a medida que se aceleraba la decadencia del Imperio Otomano, a quien ya se le apodaba el enfermo de Europa. Una fecha decisiva fue la Guerra Ruso-Turca de 1877, en la que pierden varios territorios en los Balcanes. Esto fue estipulado en el Congreso de Berlín, en donde también se exigió una mayor consideración con las minorías cristianas remanentes del imperio, griegos, asirios y mayoritariamente armenios. Es aquí cuando los armenios comienzan a exigir mayores derechos e incluso inician algunos levantamientos dentro de lo que se conoció como el Movimiento de Liberación Nacional de Armenia, por grupos insurgentes como los Dashnaks y los Hunchaks. Y claro, los otomanos no estaban dispuestos a perder más territorios, por lo que va surgiendo una cuestión armenia. ¿Cuál es el destino que debían tener ahora que surgen ideas de homogeneización de los territorios otomanos? Un antecedente importante ocurre durante el reinado de Abdul-Hamid II, recordado por su sanguinaria política en la que se perpetran las masacres hamidianas entre 1894 y 1896. Aquí se produjo la matanza de entre unos 200 y 300.000 armenios a manos de turcos y kurdos, además de otras minorías cristianas como los griegos y asirios, a fin de homogeneizar el territorio otomano hacia un estado netamente musulmán. A pesar de este terrible episodio, las esperanzas de los armenios por una mayor igualdad resurgieron con el ascenso de los jóvenes turcos en 1908, liderados por Enver Pacha, tras derrocar al sultán e instaurar una monarquía constitucional. Sin embargo, el anti-armenismo inculcado desde la era hamidiana resurgió en eventos como la masacre de Adana, en las que unos 20.000 armenios de Cilicia perecieron luego de sufrir una serie de pogromos. Las cosas empeoraron tras la guerra balcánica, en la que los otomanos perdieron sus últimos territorios en Europa, salvo por Constantinopla. Esto significó la expulsión masiva de musulmanes y turcos de los Balcanes, lo que avivó el sentimiento anticristiano en Anatolia. Hasta 850.000 refugiados se asentaron en áreas en donde residían armenios acomodados. Pero el detonante final que dio pie a tan terrible episodio ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Aquí debemos enfocarnos en el frente de Oriente Próximo, en donde el Imperio Otomano luchó contra los rusos con el objetivo de recuperar sus posiciones perdidas en el Cáucaso, que incluían el actual territorio armenio. Tras iniciales derrotas, Enver Pacha acusó a algunos armenios de traición al luchar del lado del bando ruso y brindarles información, lo cual es cuestionado por bastantes historiadores. Esto generó que a fines de 1915 se proclame la Guerra Santa en contra de los cristianos. Los jóvenes turcos, que eran la esperanza de las minorías cristianas, se habían convertido en sus enemigos. Con esto, los armenios pasan a la defensiva, lo cual se plasma en el sitio de Van, ciudad armenia que resistió el asedio otomano al negarse a entregar soldados para luchar. Dato curioso, aquí participó un militar venezolano llamado Rafael de Nogales Méndez del lado otomano. El punto es que esto fue tomado como un nuevo acto de insurgencia que terminó de resolver la cuestión armenia por medio de la matanza y desaparición de este pueblo. Es así que el 24 de abril de 1915, conocido como el Domingo Rojo, el gobierno otomano detuvo y encarceló a varios intelectuales y líderes armenios de Constantinopla, que fueron posteriormente ejecutados. Por tal motivo, esta fecha se considera como el día de conmemoración del genocidio armenio en todo el mundo. En Anatolia Oriental, en donde los armenios eran mayoría, comienza una serie de deportaciones y marchas forzadas hacia los desiertos de Siria e Irak, en donde se erguieron unos 25 campos de concentración. Muchos de los armenios murieron en el camino, extenuados de hambre y sed, y aquellos que se rebelaban eran fusilados. La excusa para estas deportaciones era que por todo lo anterior, los armenios eran considerados una amenaza para la integridad del Estado otomano en estado de guerra. Ya en los campos de concentración, muchos armenios murieron por epidemias de fiebre tifoidea y otros fueron asesinados con sobredosis de morfina y el uso de gas tóxico.
Y es que lo perturbador de esto es que los otomanos no solo procuraron un genocidio físico, sino también uno cultural. Decenas de catedrales de la región fueron destruidas, así como sus pueblos y lugares históricos de interés. El objetivo era la desaparición del pueblo y cultura armenia como tal por ese afán con la homogenización de la que también fueron víctimas griegos y asirios. Tras la derrota del Imperio Otomano en 1918, existió una esperanza que esta masacre se detuviera, ya que el Tratado de Sèvres contemplaba la creación de un Estado armenio en las zonas donde eran mayoría. Sin embargo, el movimiento nacional turco, liderado por Mustafa Kemal, se rebela contra estas humillantes condiciones y tras 4 años de guerra consigue reemplazar Sèvres por el Tratado de Lausana, que dio origen a la Turquía moderna que incluía los territorios antiguamente armenios. Esto generó que las masacres se prolonguen hasta 1923. Las cifras exactas del número de víctimas es tema de controversia, pero usualmente oscilan entre 1,5 millones y 2 millones de personas, aunque los turcos afirman que fueron unos 300.000 en un contexto en el cual no solo murieron cristianos, sino también musulmanes. Este episodio es considerado por el pueblo armenio como el más triste de su historia, no solo por el intento de exterminio de su población y cultura, sino porque lo recuerdan como una usurpación de su territorio. Y a decir verdad, si bien los otomanos no cumplieron con su objetivo, lo cierto es que se aseguraron una mayor extensión de su territorio por la adhesión de zonas que ahora estaban libres de armenios. Incluso existen corrientes negacionistas, sobre todo en Turquía, quien además de acusar a los armenios de traidores, afirman que también hubo asesinatos de turcos a manos de grupos insurgentes armenios y que había planes de retorno a sus tierras, por lo que el concepto de genocidio no encajaría aquí. Incluso, no todos los países han reconocido jurídicamente el término genocidio, el cual está catalogado como un crimen que no prescribe. Lo que es innegable es que hubo un intento de homogeneización que conllevó a masacres que no solo están documentadas con fotos que no puedo mostrar en este video, sino por hechos como la diáspora armenia por todo el mundo o con solo ver irregularidades en el mapa como el exclave azerí de Nakhichevan, que tuvo que ser cedido a Azerbaiyán porque la población armenia del lugar fue diezmada. En conclusión, el genocidio armenio ocurrió por los deseos turcos de preservar la integridad del Estado, usando como recurso un fanatismo religioso que desató tremendas atrocidades que nos deben dejar como lección lo lejos que puede llegar la humanidad por cumplir sus objetivos. ¿Y tú qué opinas? ¿Calificarías al Estado otomano de genocida? ¿Contemplas la posibilidad de encontrar razón en los argumentos turcos? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon, en donde podremos hablar de historia, será bienvenida. Además, puedes encontrar contenido exclusivo en mi plataforma elmapadesebas.tv. Lamentable. Sí, lo que conocimos a los armenios, hay unas colonias importantes en el Líbano, de hecho los armenios de los 128 diputados que hay en el Congreso, tienen 5 y 6 diputados al Congreso Nacional. Le han dado la nacionalidad libanesa, pero ellos se aferran, y tienen toda la razón, que son de origen armenio, tienen escuela en el Líbano donde el idioma es el armenio, con el árabe. Además, ellos le han dado empuje a la economía del Líbano porque es gente muy preparada y se han instalado en el norte de Beirut, en una zona conocida como Beshamut, como otras zonas del Bekaa. Gente muy valiosa y fueron sumamente y siguen siendo valiosas para el Líbano y también para Siria, porque en Siria han estado ubicados en Alepo, muy cerca de la frontera con Turquía. Muy lamentable el genocidio. Y eso fue uno de los peores genocidios que cometió antes de terminar el Imperio Otomano. Tenemos un mensaje. Sí, tenemos un mensaje por aquí. Buenas noches, autoritana. Saludos para usted y su esposa, la doctora Ivette. Aquí estamos cada semana viendo su presentación. Todo lo que acontece en los países del Medio Oriente es muy dinámico e interesante para que el televidente lo siga todos los viernes a las 6 p.m. y conozca y vea la historia de los países árabes que usted dirige por siempre hace bien.
familia Morgado Correa. Saludos a Yurima, a toda la familia Morgado Correa y a todas aquellas personas que siempre están en sintonía de nuestro programa Mi Medio Oriente querido, como la señora Laura Escanda, como, bueno, saludos también, ya que estaba hablando de los armenios, a Antonio Sergiano, que es de origen armenio, al señor Oscar Esada, que también está siempre en sintonía, y bueno, todas aquellas personas que están siempre viendo nuestro programa. Agradecido. Bueno, nos tenemos que ir, doctora, usted es la encargada de... Bueno, espero les haya gustado. El programa de hoy fue de verdad muy interesante, mucha historia, muchas guerras, muchas canciones que nos daban relax entre esas eternas guerras, ¿verdad? Que todos pedimos a que lleven a la paz. Son muchísimos años, no es de ahorita, es de muchos años, y siempre la religión ha sido el desencadenante de todo el conflicto. Se usa la religión como excusa, pues, de esos conflictos, como causa de esos conflictos. Esperemos que se solucione pronto y que cese tanta muerte de niños inocentes y todas aquellas personas. Bueno, muchas gracias también a todos por su sintonía de nuestro programa. Se les quiere mucho, siempre tratamos de darle lo mejor de esta cultura, ¿verdad, José? Que tú conoces más que yo. No, para mí es un placer tenerla al lado, porque a la larga tú sirves un termómetro para medir. Y cuando veo que te interesa, veo que el programa va por buen camino. Sí, y bueno, saludos a mis tíos de Sara y César González, que también siempre están en sintonía de nuestro programa. Bueno, los esperamos el próximo viernes a la misma hora, a las 6 de la tarde, por su canal Siembra TV, con el programa o con su programa Mi Medio Oriente Querido. Que pasen una feliz noche. شايف السما شو بعيد بعد
حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك. ناطرتك سنين يا طول السنين وسال شجر الجوز، شوفك بالساحل جاي من الساحل وضايع بورق اللوز. ناطرتك سنين ويا طول السنين وسال شجر الجوز، شوفك بالساحل جاي من الساحل وضايع بورق اللوز. ما أصغر الدمعة أنا دمعة بدربك، بدي انطر شمعة وتخليني حبك. وشايف البحر شو كبير، كبر البحر بحبك. شايف السما شو بعيد، بعد السما بحبك. كبر البحر وبعد السما بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك. I love you, Houston. Thank you. Thank you. El siguiente programa fue presentado a nombre de